estallan los búmetros, están como locos, vienen contenidos y dicen, bueno, más temprano me gusta porque presa fácil. Es lunes y como todos los lunes abrimos el espacio de la Sartelli por el mango. Para eso está nuestro querido amigo Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Un poco con desconfianza, pero bueno, viste cómo son las cosas, ¿no? Sí, en estos días nadie confía en nadie. Estaba leyendo recién las respuestas. Todavía es paradójico, ¿no? Me imagino que el tema de la desconfianza llega por los números, ¿no? Los números de la pandemia. Y estoy viendo alguna respuesta de funcionarios de la provincia de Buenos Aires porque todavía no se hicieron cargo de la presentación de los más de 3.500 muertos que aparecieron el fin de semana. Todavía no fueron sumados al número nacional. Entonces estamos ahí como medio en la puja de saber efectivamente cuánto es el número final. En estos momentos casi 16.000 fallecidos. Así que vamos a ir orillando los 20.000 fallecidos prácticamente antes de terminar septiembre, ¿no? Sí, en realidad ese era uno de los elementos, pero el tema era más amplio. Tuve el fin de semana, el sábado, un debate otra vez con un exponente liberal. Ya estoy cansado, ya me prometí que salvo que me venga a buscar José Luis Experto o Carlos Meconian, no debato más con ningún liberal. Como esos dos no me van a venir a buscar seguro, porque no tendrían nada que ganar con un pelagato como yo, he cerrado ya la cortina de ese tipo de debates. Porque es realmente, digamos, cansador, son siempre los mismos argumentos, siempre las mismas ignorancias, siempre la misma simplificación de la realidad. Y la cosa no sería tan grave si esta banalidad a la hora de explicar los problemas sociales fuera solo una manía, una estupidez propia de los economistas liberales. El problema es que hoy por hoy este tipo de exposiciones de los problemas son sentido común. Todo el mundo habla de lo mismo. El problema es que en la Argentina no hay confianza. No hay confianza en las cifras de muertos por COVID, no hay confianza en los números de la economía, no hay confianza en las palabras del presidente, no hay confianza en esto, no hay confianza en lo otro. Lo cual es completamente cierto. Digamos, vos diste un ejemplo que es tal vez el más desagradable de todos, ¿no? Porque si hay algo que es más terrible que los números de la economía, son los números de la vida. Es decir, nos han estado mintiendo, uno no sabe si por razones del orden de lo político o nos han estado mintiendo simplemente porque son idiotas. Lo cual es todavía peor, porque si vos sabés que tratás con un idiota, actuás de determinada manera. Si sabés que tratás con un mentiroso y un engañador sistemático, actuás de otra. Así que la desconfianza en este punto es más grave que la certeza de la idiotez o de la mentira, porque no sabés realmente qué es lo que estás pensando, qué es lo que puedes hacer con lo que está pensando aquel que se supone que tiene que resolverte los problemas. Lo hemos dicho más de una vez, lo que sorprende del gobierno de Alberto y sus aledaños es la terrible idiotez de las cosas que hacen. Uno se imaginaba que un tipo que se suponía era medianamente avispado porque tenía cierto toque de izquierda, venía de un pasado en el cual alguna vez había pronunciado la palabra marxismo, hace muchos años, y además se supone que es joven y que representa incluso lo mejor que podría dar el kirchnerismo, porque por lo menos no es ladrón, que Axel Kicillof iba a hacer algo, digamos, le iba a dar algún toque distintivo a la cosa en provincia de Buenos Aires, sobre todo después de un gobierno como el de Vidal, que no se caracteriza precisamente por haberle llevado flores a cada bonaerense. Pero no, probablemente el gobierno de la provincia de Buenos Aires sea el peor de todos los gobiernos de la provincia del país.
con el agravante de que maneja medio país, sino más, porque la provincia de Buenos Aires es en sí misma un país. Entonces, este manejo de cifras tan desagradable, sobre todo por el tema que vos mencionás, el de los muertos, en realidad se repite a toda escala. Y es cierto, es un hecho de la realidad que los argentinos no confían en nada. Y que esa desconfianza se va plasmando en un eslogan, que se vayan todos. Porque ¿qué significa que se vayan todos? Que no confían en nadie. Ahora bien, volvamos un poquito a la explicación liberal de la economía. Esta idea de que no hay inversión porque la gente no confía. Cuando los liberales dicen la gente, básicamente dicen los grandes capitales, que no confían en poner sus pesos en la Argentina. Lo cual es, sus dólares, mejor dicho. Lo cual es razonable, porque los propios argentinos no confían en su propia economía. Es decir, ¿por qué yo voy a venir desde Europa a poner un dólar acá si vos lo primero que haces cuando tenés un peso es sacártelo de encima? Es absurdo. Si vos mismo no tenés confianza, suponete que los argentinos de repente se pusieran a invertir desesperadamente en la Argentina. Bueno, puede ser que un yanqui, un chino, un ruso, un japonés se pongan a pensar, ¿y esta gente por qué se pone a invertir en su país de manera tan disparatada si la Argentina es un desastre? Bueno, a alguno de ellos tarde o temprano le agarraría cierta desconfianza al revés, es decir, bueno, estos que están ahí deben estar viendo algo que yo no veo. Ahora, la inversa es muy disparatada, la idea de que el capital internacional va a ver algo que los propios argentinos no vean, es un disparate. Es realmente un disparate. Entonces, esta desconfianza es real. O sea, los inversores no confían. ¿Y por qué van a poner plata en el lugar donde no confían? ¿Sí? Ahora, toda la discusión aquí es, ¿cuál es la base de la desconfianza? Porque esto es simplemente rascar la superficie del asunto. ¿Por qué desconfían? Porque en la Argentina no hay seguridad jurídica. A ver, ¿qué seguridad jurídica hay en China? Y en China entran capitales a los pavotes. No hay ninguna seguridad jurídica. Entran capitales en Vietnam, donde el gobierno hace lo que se le da la gana, en Corea del Norte, donde hace lo que se le da la gana. O sea, no es un problema de seguridad jurídica. Basta con que te garanticen que lo que pones lo vas a poder sacar y sacar por la historia. Es más, si la ganancia es muy alta, hasta te arriesgas a eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se confía en la Argentina o se desconfía de la Argentina? ¿Por inseguridad jurídica? No pasa por ahí. ¿Porque el gobierno da malas señales políticas? Otra vez, tendríamos que preguntarnos por qué el gobierno da tan malas señales políticas. O sea, ¿por qué estamos con un gobierno de idiotas? Vos date cuenta que esto remite mucho al gobierno de la Rúa, a otro gobierno considerado de idiotas. Y entonces lo primero que uno tiene que pensar es, ¿realmente son idiotas? A ver, un tipo que no es nadie llega a gobernador de la provincia de Buenos Aires después de haber sido ministro de Economía y probablemente sea uno de los candidateables y probables futuros presidentes de la Argentina. ¿Puede ser un idiota? No lo creo. Yo lo conozco, Axel. No yo lo conozco. No lo creo. No es un idiota, eso está claro. Yo te lo garantizo. Era un idiota de la Rúa, un tipo que sin decir una palabra llegó a presidente. ¿Puede ser un idiota? No, aparte, en serio, esto yo lo replico, lo podríamos ejercitar para que la gente lo logre entender. O sea, llegó a ser presidente, fue el primer jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, senador de la ciudad de Buenos Aires, es decir, tiene una carrera política que lo llevó a ser presidente. Y si querés el único más, tipo que le ganó una elección en vida a Perón. Sí, y si querés más, el recorrido como dirigente de Mauricio Macri, más allá de lo que le joda a la gente, o sea, 2 veces jefe de gobierno, presidente de la nación, 2 veces presidente de Boca, digo, ninguno de esos cargos se ejercen desde la idiotez. Digo, como para restarle peso a esa lógica de decir, son todos idiotas. No, acá no estamos hablando de idiotez. Creo que en algunos casos no tienen claro qué es lo que vienen a hacer. En algunos casos. Pero esa es otra discusión, porque esa es otra discusión que tiene que ver con esto que hablábamos de la desconfianza. Pero efectivamente, un tipo que, claro, empezó siendo chupamedias de Alfonsín, y que llega de la nada, sin haber sido prácticamente nunca candidato, digamos, la única vez que fue candidato fue en una lista de Caballo y Gustavo Vélez. El tipo que le cebaba mate a Massa, ahora es su jefe.
No puede decir que Alberto Fernández es un idiota. Entonces, ¿cuál es el problema? No se trata de que estamos gobernados por idiotas que no saben hacer y que no saben dar los mensajes correctos. Hay otro problema, hay un problema objetivo con la economía argentina, que en términos capitalistas se puede sintetizar de la siguiente manera: en la Argentina no hay ningún negocio viable. No vamos a insistir sobre este punto porque ya hemos hablado mucho y nos llevaría por un camino que no me interesa hoy. Pero en la Argentina no hay ningún negocio viable medido a escala internacional y que tenga la dimensión como para arrancar al país del estancamiento en el que está. Vos fíjate que hasta ahora todo lo que aparecen como los grandes negocios que van a salvar a la Argentina se revelan como negocios muy chiquitos, como el litio. La Argentina tiene litio, sí, pero el negocio del litio es muy chiquitito. Vaca muerta, todavía estamos esperando a ver si está viva. Ahora los chanchos de China, todo esto se parece al cohete que iba a mandar Menem al espacio, o sea, es una fantasía. ¿Cuál es el negocio de la Argentina? Bueno, no se lo encuentra. Y la Argentina entonces tiene un problema objetivo y sus gobernantes no saben, como vos bien señalás, no saben qué hacer. No tienen idea. Pero no porque son idiotas, porque en el marco de la economía capitalista y en el marco de una sociedad capitalista, si no hay negocio, no hay capital. Y no hay forma de que sostengas esto sin capital. Yo discutía este sábado con Iván Carrino este punto. El problema es que no saben qué hacer, ¿no? Los que tienen alguna idea de cómo hacer algo, siempre se llevan a un punto en el cual, bueno, ¿y cómo sostenés eso? Por ejemplo, Alberto, igual que Mauricio, eso son iguales, por eso lo critica la derecha Mauricio, tienen en claro que hay que hacer transformaciones sustantivas de la economía argentina. Perfecto. Y tienen en claro que no se puede desarmar la bomba fiscal, es decir, vos no podés dejar que el Estado mantenga a varios millones de argentinos, porque si no esto explota. O sea, no hay forma de hacer un ajuste dejando millones de personas en la calle, porque esto te explota. Conclusión, tenés que amarcarte con eso. Entonces, ¿qué es lo que no saben hacer? No saben cómo poner las cuentas en orden y organizar una sociedad sin iniciar una masacre social. No lo saben hacer, no pueden hacerlo. Conclusión, el problema de Alberto y de Mauricio, de Cristina y de prácticamente todos que han venido desde Menem para acá, es si no tengo una base económica sólida, no puedo hacer arrancar este país. Porque cualquier transformación que quiera hacer se lleva por delante una masacre social. Y eso no se puede hacer porque desaparece el capital. La posición de los liberales es la inversa. Cuando una pregunta que yo le hago a Iván es la siguiente. Iván es un muchacho joven, un economista inteligente. Sí. Le pregunto, bueno, y vos decís que hay que llevar adelante un plan de austeridad. Bueno, ¿y qué pensás hacer con los 2 millones de empleados del Estado que se supone que, según dicen ustedes, expertos y compañía, hay que echar del Estado? ¿Qué va a hacer? ¿Qué te parece que va a hacer esa gente? ¿Se va a ir a su casa y se va a quedar sentada esperando a que el milagro liberal se produzca? Porque la solución liberal, ¿cuál es? Bueno, plan de austeridad, liberamos a los capitalistas del peso del Estado, y cuando hacemos eso la economía arranca sola, milagrosamente. Bueno, te das cuenta que eso es una promesa hacia la nada, es como decirte tirate por el abismo, que abajo va a haber un colchón. ¿Pero estás seguro? ¿Chequeaste que hay un colchón? No, pero vos tirate nomás. Te das cuenta que eso es un disparate, no saben qué hacer. Y ya no estamos hablando de políticos que frente a cámaras juegan cualquier cosa. Estamos hablando de tipos que son capaces de decir las barbaridades más absolutas sin preocuparse si los van a votar o no. ¿Sí? Bueno, no saben qué hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es la base de la desconfianza? La base de la desconfianza es que la Argentina es un país quebrado donde no hay ningún negocio capitalista que funcione. Y por lo tanto, esto en términos capitalistas no tiene solución. Y entonces cuando empezamos a ver qué significa la desconfianza, qué se esconde realmente detrás de la desconfianza que podemos buscar en todos lados. ¿Alguien cree a esta altura del partido en un presidente que ya lleva, 9 meses gobernando, y ya no se le cree absolutamente nada?
todo el problema con la reforma judicial. ¿A alguien se le ocurre que no se puede desconfiar que detrás de eso en realidad lo que hay es el deseo de sacar a Cristina de sus problemas legales? Si el que no desconfía de eso es porque no ha vivido en este país. Está claro que las cosas son muy distintas de cómo te las dicen. Cada vez que Alberto habla y dice que va a pasar algo, ¿vos qué suponés? Que va a pasar lo contrario. Cada vez que el ministro de Economía habla y dice algo. Ahora, vos fíjate cómo esto es una tradición de largo plazo. El que apueste el dólar va a perder. ¿Te acordás de esa? Sí. Hay una más cercana. Uh-huh. El que apuesta el dólar pierde. Lorenzo Sigó. Bueno, fui a hablarles con el corazón y me contestaron con el bolsillo. ¿Te acordás de esa? Pugliese. Uh-huh. Podemos seguir hablando, pero durante horas. El que depositó dólares tendrá dólares. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ¿qué confianza se puede tener en un país en el cual la realidad todo el tiempo se impone a cualquier discurso? Es sorprendente que un tipo como Ernesto Laclau y la teoría posmoderna hayan tenido tanto éxito en la sociedad argentina, y hoy todo el mundo sea más o menos posmoderno sin saberlo. Porque si hay un país donde la realidad desmiente los discursos, y si hay un país donde queda claro que el discurso no construye la realidad, es este. Porque la cantidad de fantasía que hemos visto en la Argentina, en la política argentina, supera cualquier cosa que hayan podido hacer Di Stéfano, Bocini, Alonso, Messi, Maradona y todos los grandes jugadores de la Argentina. No sumás la cantidad de fantasía que hemos visto en las canchas de fútbol de los grandes jugadores argentinos, no alcanza a 10 minutos de política argentina. Eso es lo que genera ese clima de desconfianza que tiene otro nombre en realidad. O sea, el clima de desconfianza. ¿Vos te diréis que a alguien le sorprende que ahora la provincia de Buenos Aires haya confirmado que se le pasaron 3.500 muertos? Yo creo que no le sorprende a nadie. No le sorprende a nadie. A ver, ¿por qué te van a decir la verdad? Si siempre te macanean. Es más, a veces ni siquiera te macanean. Simplemente esto es un desastre. Y la estás inventando. Ahora resulta que en provincia de Buenos Aires van a empezar a abrir porque hemos llegado a una meseta alta, pero hasta ayer se morían todos en la provincia de Buenos Aires. Ahora resulta que el sistema aguanta. Hasta ayer... Yo lo planteaba. La semana pasada hablamos con uno de los analistas que llevó adelante este recorrido estadístico falaz que terminó generando que la provincia de Buenos Aires diera a conocer estas 3.500 muertes que, insisto, todavía no fueron incorporadas. O sea, lo anunciaron el viernes y todavía no hubo tiempo de incorporarlo. No sé cuál es el mecanismo, sinceramente es llamativo. Uno de los grandes problemas de no mantenerse lo más ajustado posible a la cantidad de fallecimientos, a la cantidad de contagios y demás, es la implementación de las políticas públicas. Yo lo decía, empezaron a hablar de cantidad de contagios cuando las estadísticas no lo mostraban, entonces la gente no lo creía. Pero claro, era el comienzo de la pandemia, con lo cual te ajustabas bastante a quedarte en tu casa y todo lo demás. Después empezaste a ver que continuaba una curva baja y que lo que te proponían no terminaba haciéndose efectivo. O sea, no colapsaba el sistema de salud. Después cambiaste la manera en la que contabilizaba a los recuperados, con lo cual nunca se iba a saturar el sistema de salud. Pero ya te salían a decir que estaba saturado y que iba a estallar. Entonces, esa comunicación a destiempo de lo que iba diciendo la estadística lleva a que ahora, la semana pasada, la provincia de Buenos Aires promovía las vacaciones de verano y ahora te hace aparecer 3.500 muertos en la estadística. Entonces vos decís, como si antes no me dejaban ir de vacaciones hasta que no estuviera la vacuna. Ahora, la vacuna no está. Hay errores en la investigación que se está haciendo de AstraZeneca y me están promoviendo que me vaya de vacaciones. O sea, es a contramano de todo lo que están... Claro, pero vos ahí lo que te preguntás es ¿cuál es la razón de esto? Y yo, digamos, para tratar de ser lo más ecuánime posible, es muy difícil manejar una situación como la de una pandemia, de algo desconocido, porque una cosa es trabajar con el diario del lunes y otra cosa es vivir en tiempo real lo que está pasando.
Y entonces un sistema médico desquiciado, ya sin pandemia, te imaginas lo que es la pandemia. Con lo cual se les pasó errores de comunicación. Bueno, a ver, ya sabemos que el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires es un desastre, con lo cual no extraña que se le hayan pasado semejante cosa. Lo que molesta es que te macaneen, que te digan una cosa cuando no lo saben. Si no lo sabes, decir no sé. Si te equivocaste, decir me equivoqué. Y entonces, ¿quién no entiende a alguien que no sabe? ¿Quién no entiende a alguien que se equivocó? Tomá el caso de Suecia. Yo le decía a Iván, porque estábamos discutiendo el tema de la pandemia, disculpame, pero no podemos hablar con el diario del viernes. Hablar con el diario del lunes es fácil, porque ya sabés lo que pasó, entonces vos estás diciendo, efectivamente tendríamos que haber hecho tal cosa, está claro, pero si yo hubiera sabido en su momento, ¿no? Como decía Ringo Bonavena, citando a Nietzsche probablemente sin saberlo, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado, ¿sí? Obviamente, con el diario del lunes todos sabemos qué número salió en la lotería. Ahora, el punto es, tampoco uses el diario del viernes porque esto todavía no terminó. Entonces vos fíjate la experiencia de Suecia. En la experiencia de Suecia, ¿qué es lo que ves? Primero, Suecia es un país criminal. Deja morir a los viejos a los pavotes. No hace como Noruega y como Dinamarca, países parecidos que tienen más crisis económica, pero infinitamente menos muertes. Bien, perfecto. Pasa el tiempo, la situación, digamos, cambia y en Suecia pasa a haber menos casos y la economía está más abierta y la gente no vive en cuarentena. ¡Qué genio los suecos! Porque fíjate cómo a contrapelo de Ahora, hace una semana más o menos, o 10 días, que vienen de a 1000 casos por día, y que están pensando incluso en cerrar áreas enteras de Estocolmo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre los suecos y el manejo de la Argentina, por ejemplo? Que cuando todos decían, esta es una estrategia criminal, el tipo encargado del asunto decía, no, miren, esto es una carrera a largo plazo, estamos buscando esto, Cuando llegó un momento en el cual parecía que la cosa estaba mal, el mismo tipo dijo, bueno, tal vez me equivoqué y tal vez tendríamos que haber hecho otra cosa. Cuando todo el mundo lo transformó en un héroe, bueno, el tipo explicó, hicimos esto con este criterio, ahora ¿qué dicen? Bueno, y tal vez tengamos que cerrar. O sea, el tipo te está diciendo, sí, esta es nuestra estrategia, creo que funciona bien, tal vez me equivoqué, la pegamos, ahora damos marcha atrás. O sea, el tipo en tiempo real te está diciendo la posta. No está jugando a que es profeta. Te está diciendo, estamos haciendo esto, si vos tenés una mejor, usala. ¿Entendés? Entonces, vos podés decir, mira, la estrategia está mal, la estrategia está bien, con el diario del lunes todo la pegamos. Obviamente con el diario del viernes no digas nada porque todo esto está en proceso todavía, sé más cauto. Lo que molesta en la Argentina es que todo el tiempo te están mintiendo, no saben, y no estaría mal no saber. O alguien le hubiera echado la culpa a Axel si Axel dijera la verdad que no sabemos cómo manejar la situación porque la provincia de Buenos Aires tiene muchos problemas. ¿Alguien le hubiera dicho a Axel, sos un miserable? Pero no. Vos sabés que esto que estás diciendo es un mal argentino. Nadie se atreve a decir no sé. Yo muchas veces digo que me siento muy cómodo en la duda. Me siento muy cómodo en una posición de duda. No creo con certeza porque no la tengo. Y me encuentro con que esa duda termina siendo más sustanciosa que las certezas que me arrojan del otro lado. Digo esto en una charla, ¿no? En un comentario, en un análisis, en una pregunta a un funcionario. Se los ve en una certeza y con una duda se desbarranca completamente lo que están haciendo. Pero no solamente eso, sino que siempre te dicen, yo siempre dije esto. Sí, bueno. Y siempre, claro, pero entonces por eso el deporte más divertido de los periodistas argentinos es el archivo. O sea, ¿qué cosa más divertida que poner a un tipo ahí y mostrar lo que dijo hace 5 minutos? Totalmente. O sea, hoy te haces el festín con Alberto. Entonces, si Axel hubiera dicho, acá hay un montón de problemas, la verdad que hay cosas que no, la estamos manejando como se pueda, pedimos ayuda, pero además tenemos que reconocer que como peronistas hemos gobernado
20 y pico de años de esta provincia y somos responsables de esta situación, yo te garanto que hoy Axel está en punta para candidato a presidente. Ahora, ¿por qué no pueden hacer eso? ¿Por qué? Porque detrás de todo esto que llamamos desconfianza, lo que se extiende no es simplemente o solamente la crisis de una sociedad que no encuentra algo para hacer que sea rentable. Detrás de esto lo que se encuentra es una fabulosa crisis del sistema político, que estalla por todos lados, y vos todo el tiempo vas viendo un detalle aquí, un detalle allá, otro detalle allá, y esos detalles van mostrando. ¿Viste? Las películas de terror bien hechas son así. ¿Cuál es el chiste de la película de terror? Nunca muestres de forma inmediata al monstruo, ni cuáles son sus debilidades, ni cómo lo puedes matar. No, vos de entrada primero tenés que mostrar una realidad normal, y que empiezan a aparecer ciertos detalles que molestan. Después aparece el enemigo a vencer. Hay muchas dificultades para darse cuenta cómo se lo vence, hasta que al final la encontramos. ¿Sí? Esa es la secuencia de una buena película de terror. Ahora, cuando vos pensás la crisis argentina, y te pones en un momento como este, ya estás viendo que la película ha avanzado mucho, y que ya tenés mucho dato de una crisis política fabulosa. Esto que llamamos desconfianza es mucho más que un no creer en la cifra del dólar. Es mucho más que eso. Es el punto en el cual estamos yendo hacia un nuevo 2001 en forma acelerada. Y a un nuevo 2001 de una magnitud todavía mayor. Vos pensás, tomás cualquier dato. ¿Cómo puede ser que un tipo acusado de abusos de todo tipo llegue a la Cámara de Diputados alegremente, después de haber sido barra brava? Y el tipo sea tan descompuesto que produce la escena que hemos visto, que le ha permitido a ese maestro de la hipocresía argentina, que es Sergio Massa, hacer toda una puesta en escena con un infeliz, porque no es más que un infeliz, una puesta en escena en la cual intenta quedar como la manzana que todavía está sana en un canasto de manzanas podridas. Vos tomás todos esos datos y todos van refiriendo a lo mismo, a la putrefacción de un sistema político, a una crisis política que se encamina en un sentido muy profundo y muy grave. Como siempre, todo el problema aquí no es si va a haber crisis política o no, porque eso ya está. Todo el problema no es si va a explotar el argentinazo, un segundo argentinazo o algo peor en magnitud o lo que sea. Todo el problema es ¿qué se observa como posibilidad de solución a eso? ¿Cuál es el horizonte que eso me va a dejar? Porque aquí es de donde vemos que la desconfianza se agrava más. ¿Por qué? Porque suponete que vos te dicen, mirá, Hernán, tenés una enfermedad muy grave, hay que operarte. No tenemos idea de cómo va a salir. Es más, no conocemos bien la enfermedad, pero sabemos que te puede matar. ¿Vos cómo vas a esa sala de operaciones si no sabés ni qué te van a hacer? Y además, ¿estás seguro que querés ir? Déjame así como ahora. todo, Es lógico, o sea, no toque nada, no, déjalo así, qué sé yo, si me toque morir, no sé, y saldré a la desesperada en cualquier momento y haré cualquier cosa. Ahora, si vos sabés que vas a la sala de operaciones porque tenés la enfermedad X, que tenés cierto porcentaje de que salga bien y cierto porcentaje de que salga mal, porque siempre las cosas pueden salir mal, y que sería bueno que te prepares para esa situación y que apuestes a que te va a salir bien, ¿cuál es tu expectativa? Y muy diferente, muy diferente. Totalmente. Una parte de la solución ya está, y es probable que tu buena predisposición, tu confianza, se transforme en uno de los instrumentos de la cura, ¿no? Cuando vos mismo ya pensás que estás muerto, es muy difícil ir a una operación y que salgas bien. Bueno, el problema grave en la Argentina es que no aparece en el horizonte más de lo mismo.
Y más de lo mismo, empieza a transformarse en un escenario que despega de la realidad y que se transforma en surrealista. Cuando vos te das cuenta de que buena parte de la población argentina ha empezado a pensar que tal vez sería bueno que vuelva Mauricio, vos te das cuenta de que evidentemente la magia se empieza a transformar en cotidiana. Sí, sí. ¿Por qué? Y porque, a ver, ya lo vimos. Todo puede ser es lógico. Es una desesperación tremenda. Es más, no solamente eso, cuando vos ya estás pensando que un loco con cara de nazi, que no tiene idea de lo que dice realmente, probablemente sea el año que viene, si es que llegamos y si es que todo esto sea diputado por la ciudad de Buenos Aires, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, me estoy refiriendo a Javier Milei. ¿Sí? Bueno, evidentemente hay mucha gente que ya ha despegado sus pies de la realidad. Entonces, cuando llegamos a ese punto, esto que llamamos desconfianza no es más que un estado de situación de un país quebrado que se transforma en una crisis política fenomenal. Vamos a tener chance de abrir otros capítulos, Eduardo. Cerremos démosle la necesaria discusión que ya empieza a través de las redes, a través del 4094-7100 de todos los que están escuchando, y nos reencontramos la semana próxima. Dale. Dale, un abrazo, man. Chau, chau.